Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de réplica. Hoy vamos a tratar, pues no sé si ponerle cortina de humo o qué, pero bueno, vamos a tratar la consulta de los expresidentes que se va a realizar el 1 de agosto y que ha levantado pues una serie de posicionamientos por todos lados, ¿no? Entonces agradezco que nuevamente estemos reunidos el doctor Fernando Sandoval, el maestro José Enríquez, y el tema pues es la consulta que va a realizar el Instituto, bueno, que va a organizar el Instituto Nacional Electoral sobre el tema de los, es una consulta popular, ¿verdad? Entonces, ¿quién desea empezar? Don José. Pues, Marque, yo creo que línea. Que no llega ni a cortina de humo, ¿no? Fíjate que es curioso. Ahorita en el camino le hablé a mi buen amigo Samuel González Ruiz. Para la gente que no lo ubica, él fue el primer titular del ASIEDO y es un abogado prominente, ¿no? Muy destacado y aparece bastante en los medios nacionales, en Bloomberg y demás. Es una persona pues, muy conocedora de estos temas. Y dice la verdad que es una perdedera de tiempo, ¿no? ¿Y por qué es una perdedera de tiempo? Porque no solamente no deben de preguntar, sino están obligados a hacer una persecución sobre todo a los expresidentes, porque la pregunta no va enfocada al tema nomás de los presidentes, habla de funcionarios. Un presidente puede ser juzgado después de su término, cuando pierde el fuero, por traición a la patria y por delitos graves. Y todos sabemos que los delitos graves se persiguen de oficio. Entonces, la verdad que se metería en un problema el procurador general de la República y los diversos procuradores locales si la gente dice que no se persigue a los funcionarios, porque la Constitución mandata otra cosa, ¿no? Muy bien. Sandoval. Sí, creo que el planteamiento de José Enríquez es bastante ilustrativo para poder emitir también otros juicios, y yo retomaría lo que Martín decía de que se dan dos posicionamientos muy claros, como ha estado sucediendo durante todos estos meses, semanas, años. Por un lado, desde la mañanera, por otro lado, pues el conservadurismo posiciona ciertas cosas, y efectivamente la pregunta original que planteó el presidente sí iba muy bien enmarcada hacia los expresidentes. Ya como derivó y como la transformó la Corte, bueno, pues ya no son exactamente los expresidentes, sino son los funcionarios, lo planteas así, ¿verdad, Pepe? Son los funcionarios que pueden pues, ser juzgados. Incluyendo los de ahorita. Incluyendo los de ahorita, sí, son funcionarios. Entonces, ahí, en torno a esas dos posiciones, pues se da un discurso que no necesariamente viene en la pregunta, sino que ese discurso dice, sí, qué bueno que se va a juzgar a los saqueadores, se va a juzgar a los corruptos, se va a juzgar a los que con sus decisiones políticas llevaron a masacrar al pueblo, con la intención de sacar el ejército y todo. Por eso, por un lado, y en el otro lado el posicionamiento dice, bueno, pues es que es una farsa, esto es una venganza, este es un distractor. Incluso uno de los funcionarios que está en contra, uno de los personajes, perdón, que está en contra, y es funcionario también, Goldenberg, que está en contra de la consulta, desde una figura metafórica llama la asistencia a esa urna del 1 de agosto una especie de réplica del experimento de Pavlov y su perro. Entonces dicen, ¿qué caso tiene que les aplique la ley? No, ¿qué caso tiene estar haciendo toda esta farsa? Pues que se le aplique la ley a quien tenga que aplicársela,
y se deje de estar preguntando a los ciudadanos. Bueno, hasta ahí uno diría, pues está bien. Nada más que habría que decir dos cosas. Uno, que la consulta es legal. Es legal, está planteado, no sé qué artículo, lo precisa muy bien. Y lo segundo es que la pregunta la redactó la Suprema Corte. Muy bien. ¿Y qué dice la pregunta? Aquí la voy a leer, dice, y como bien doctor Sandoval lo comenta, lo redactaron pues ahí en la Suprema Corte de Justicia. Para entrevistas yo creo que no nos serviría para nada, pero dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Creo que, por un lado, la intencionalidad política del presidente López Obrador estaba muy claro, ¿no? Inclusive señaló a los expresidentes con nombre y apellido, pero cuando se viene la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral, donde la Corte ya tiene que participar, pues esta fue la redacción o la pregunta que redactó la Corte para que se aplique la consulta popular. Yo lo que sí veo pues es que efectivamente, o sea, por un lado los presidentes, si hay señalamientos de corrupción, bueno, pues la autoridad está obligada a perseguir esos delitos, ¿no? Por un lado está el tema de la prescripción de los delitos, y por otro lado, lo que decía Sandoval y lo que decía Pepe Woldenberg también, yo creo que es muy difícil que después de la consulta pues pueda darse alguna vinculación a algún proceso, ¿no? Dependiendo del resultado. Y todavía lo más complejo, si la votación sale en sentido negativo, pues lo que dice Pepe también, ¿verdad? Que tendría que, otra vez van a venirse otro tipo de alegatos y de discusiones por un tema que verdaderamente no vale la pena. Entonces, en el fondo yo creo que el presidente López Obrador sigue manejando a su antojo el tema de la agenda pública en el país. Y esto del 1 de agosto, bueno, pues él lo tiene en su ruta crítica para lograr el objetivo del 2024, ¿no? Yo ahí dejaría mi participación. Aquí lo curioso es, yo estoy batallando para poder sacar una definición de qué es una decisión política. O sea, el tomar la decisión de hacer un puente es una decisión política o no, o cómo van a comprobar que ciertas decisiones se tomaron por el interés de la sociedad o por un interés político. O sea, inclusive la misma pregunta está mal planteada. Ahora, en un acto de corrupción, un funcionario, para no ser perseguido, pues podrá argumentar, si sale negativa la encuesta, que no creo, ¿verdad? Pero podrá argumentar que él o ella cometió el acto de corrupción en base a una decisión política, y entonces estaría exonerada también. O sea, es absurdo el tema, simplemente absurdo, no cabe. La Constitución es muy clara, los delitos graves se persiguen de oficio, y no puede una encuesta sin sentido ir arriba de la Constitución. A mí me sorprende que inclusive la Corte se haya prestado se ha prestado a varias cosas, ¿no? Quizás con el afán de durar unos 2 añitos más. Pues yo también a lo mejor le echaba ganas a una redacción. Ahora, la Corte, al redactar esta oración, esta pregunta, ¿está tomando una decisión política? Entonces tendrán que ser juzgados. Ahí la dejo yo, porque la verdad, si le sigo voy a ponerme a llorar. Sí, bueno, a mí me parece que la decisión de juzgar a los funcionarios, entre ellos a los presidentes, no es una cuestión menor ni banal. A mí me parece que hay un pasado y un presente y un futuro. Y
pues hubo 1 millón, no sé cuántas firmas que avalan la decisión de hacer esta consulta, ya con todos los cambios a la pregunta original y demás. Entonces, yo creo que es un ejercicio, sí, pues todo tiene que entenderse como una decisión política, pero es un ejercicio que más que hacia el pasado, la consulta es hacia el futuro, incluyendo a los funcionarios que ahorita están. Pero solamente de Sí. esos actos del año pasado, porque es el Bueno, año pasado. quizás esto se vaya, O sea, esto no se entra vaya para el viendo, 2021. pero esto de que es más hacia el más que hacia el pasado, es hacia el futuro, y ojalá se instaurara, porque también surge preguntas. ¿Con esto se repararán los daños que los funcionarios, los presidentes hicieron en la relación? Pues ya tenemos la experiencia, ¿no? Incluso aquí en los expedientes de nuestro estado y otros, y entonces pues no se ve que esas cosas sean de fondo. Y finalmente pues surge la pregunta clave es: ¿qué significa castigar entonces a los funcionarios, incluyendo a los presidentes? Yo sostengo, y con esto termino, que el ejercicio, otra vez subrayo, que más que se haga hacia el pasado, la consulta se hacia el futuro. Muy bien. Fíjense, y luego no es gratis. El INE inicialmente presentó un presupuesto de 1.499 millones de pesos, que han ido ajustando y rasurando, y ya quedó en 500. Ayer yo escuchaba que quedó en 500 millones. De todas formas es mucho dinero para un país como el nuestro, que acaba de pasar un proceso electoral, pero que tiene muchas necesidades, ¿no? Y lo que comentaba Pepe y Fernando, esclarecer decisiones políticas de los años pasados. ¿Quién hará ese esclarecimiento? ¿Se pretende juzgar decisiones políticas? Eso presupone que en política solo existe una decisión correcta y que el resto son equivocadas. No es la política una actividad en la cual las distintas fuerzas organizadas tienen fórmulas diferentes e incluso enfrentadas para resolver los problemas y dilemas que son connaturales de esa actividad. ¿Qué tan pasados serán los años pasados los encargados de esclarecer? ¿Se remontarán al siglo XIX, a los posteriores de la Revolución o al periodo neoliberal? ¿O sus acciones estarán restringidas a estos últimos 3 años? Difícil de responder, porque incluso estaríamos frente a unos actores políticos indeterminados, es decir, todos y nadie. Entonces creo que pues esta consulta, en vez de fortalecer la democracia en la que vivimos, pues la desgastó. Inclusive no habla si vivos o muertos de este país. Entonces van a juzgar a la reina de España por sus decisiones políticas en cuanto a la conquista. Y el otro tema es la prescripción. Ahí por fortuna le pusieron el apego a la Constitución, ¿no? Que si no eran capaces de abrir juicios que no llegarían a nada. No, una barbaridad. Sí, yo creo que habría que reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Porque este tipo de acciones, yo estoy de acuerdo, lleva mucho encono y agudiza la polarización. Y luego viene, ¿cómo se llama esto de la revocación de mandato? Vienen las elecciones. Sí. Ay, híjole, pues creo que sí. Y luego esto que decía Martín a lo mejor ni se hace porque no hay recursos o algo. Bueno, también habría que estar pendientes de todo esto, ¿no? Y van a participar, y si se puede saber cómo van a votar. Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.